Hola mis amores, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar con nuestro primer curso en Procreate. Vamos a crear un archivo nuevo. Lo podemos hacer en un tamaño cuadrado. Normalmente yo lo hago así cuando son publicaciones para Instagram. Y vamos a crear una capa. En esta capa lo que vamos a hacer es iniciar con el boceto. Para el boceto yo tengo un lápiz específico. Aquí se los voy a mostrar. Es este. Lo pueden encontrar en esta sección y le voy a bajar toda la streamline para que me quede mucho más flojo para dibujar. Entonces vamos a empezar. Vamos a crear unas líneas como aquí se las pongo en la plantilla o en el dibujo base, que ustedes se pueden guiar con él para que empiecen a hacer la formita del primer cactus. Es muy bueno que ustedes tengan esta imagen de referencia porque con ella pueden tener como una guía o un camino para crear su ilustración. Entonces vamos a ir dibujando cada partecita del cactus porque es muy importante que el boceto nos quede lo más completo posible porque esa es la base para nuestra ilustración. Ahora vamos a empezar con la materita. Vamos a crear una línea recta en la parte superior y luego vamos a hacer el cuerpo de la matera con dos curvitas y en la parte inferior con otra línea recta. Esta parte a mí me encanta. Vamos a crear las lineecitas del cactus. No tienen que ser líneas rectas ni perfectas, sino lineecitas que simulen como las espinas de ellos. Y a la matera le vamos a crear unos detalles para que no nos quede como una matera lisa y simple, sino con un patroncito de circulitos para que la haga más llamativa. Vamos a crear una capa nueva para empezar con el cactus número 2. Cada cactus lo vamos a tener en capas diferentes. Yo normalmente trabajo todo por capas, es decir, en una capa hago el cactus, en otra capa hago la matera, los bocetos, ¿cierto? Porque es mucho más fácil trabajar en capas para ir acomodando toda la ilustración. Entonces, como hicimos con el cactus anterior, le vamos a crear todos los bracitos al cactus, el cuerpito y luego empezamos con la matera. Para que todas las materas no nos queden iguales, vamos a hacer esta diferente. Entonces cambia la forma. Tiene una línea recta arriba y tiene dos curvas a los lados y la línea de abajo también es curva. No es recta como la matera anterior. Y le vamos a hacer unas paticas para que le dé un poco de altura. Y también le vamos a hacer unos detallitos Entonces aquí lo que estoy haciendo es lo que hice en el cactus anterior, crearle o dibujarle estas líneas que simulan las espinitas.
Estas líneas van a lo largo de cada brazo del cactus, no horizontales, sino verticales. A las patitas también les hice como unas lineecitas para darle textura, lo mismo que estoy haciendo acá en la matera. Son unas líneas curvas, no tienen que ser exactas, precisas ni iguales, sino algo que le dé como un toquecito de relieve. Acá les voy a explicar algo súper importante y es la importancia de los bocetos. Un boceto ustedes lo pueden cambiar de tamaño, de forma, de orientación, de ángulo, porque en Procreate al hacer este tipo como de movimientos la imagen se va a distorsionar o pixelar. Entonces es importante que los hagamos desde ya y no hacerlos ya cuando tengamos los cactus ilustrados, pintados y delineados ya para el final de la ilustración, porque o si no van a quedar pixelados, la rayita de definición no va a quedar continua, sino que se le va a ver por los extremos o por la línea externa rayitas pixeladas. Entonces eso es lo que no estamos buscando, esa no es la idea. Entonces eso es lo que estamos haciendo en el boceto, que todo quede definido, el tamaño, la forma y la orientación, para que ya en la ilustración finalizada todo quede completamente perfecto. Y lo que les enseñé ahorita de trabajar por capas nos facilita también demasiado este proceso, que podemos como acomodar todo en un rompecabezas. Otra cosa muy importante del boceto es que podemos borrar las veces que queramos, todas las veces que queramos, mirando cómo nos funciona mejor cada detalle. Entonces ahí yo hice un detalle de corazoncitos, no me gustó cómo quedó, borré, no hay ningún problema, para hacer solo un corazón en la mitad. Aquí ya estoy como dando los últimos detalles al boceto, organizando las posiciones de cada uno de los elementos, puliendo y agregando otras cositas que me pudieron haber faltado, que pienso que puede como ponerle algo más o un plus a la ilustración. Entonces ya el boceto está listo. Lo que vamos a hacer es ya empezar a darle color. Vamos a trabajar primero con el primer cactus. Voy a bajar la opacidad. Lo importante es que yo alcance a ver la línea, pero que no sea muy fuerte para poder ya trabajar encima de ella. Todo esto lo vamos a hacer en una capa nueva. Yo aquí tengo una paletica de colores verdes y voy a trabajar con alguno de ellos. Entonces ya me voy a ir a seleccionar el pincel. Este es el que siempre uso para los contornos. Siempre uso este, me gusta mucho porque tiene un poco de textura y así nos permite que el dibujo no quede tan plano. Entonces voy a empezar a crear la línea externa siguiendo la línea de boceto como base. Hago cada partecita y luego uno las líneas como lo ven acá. Tiene que estar unida por completo y así extiendo el color para que me quede pintadito y no tenerlo que pintar manualmente, sino que Procreate tiene esta opción de arrastrar el tono y lo pinta automáticamente. Ya me voy para esta opción para editar un poco el color. Le voy a subir un poco el brillo para que el tono base me quede un poco más claro y así empezar a crear las sombras.
Entonces voy a bloquear esta capa. Eso significa que cuando yo la bloqueo y pinto encima de ella, no me salgo de la línea ni de la figura que ya está con color. Voy a coger este pincel y voy a empezar a ensayar, a ver si me gusta la textura. Para las sombras y luces me gustan que los pinceles tengan un poquito de textura. Y como les decía antes, esto permite que la ilustración no quede tan plana. Entonces aquí podemos ensayar todos los pinceles que nos gusten y con el que nos sintamos mejor ese es el que vamos a seleccionar. Yo tengo varios pinceles que he comprado y he descargado en el iPad, pero aquí estoy usando los que vienen predeterminados con la aplicación para que ustedes usen los mismos que estoy usando yo si así lo desean. Entonces vamos a empezar a aplicar la sombra. Vamos a seleccionar como el lado izquierdo e inferior de la figura y vamos a tomar de base el color con el que pintamos el cactus y le vamos a subir un poco la tonalidad. Ese va a ser el color de la primera sombra. Entonces nos vamos por todo el contorno izquierdo e inferior. Luego vamos a seleccionar un tono más oscuro para aplicar la segunda sombra y así darle un poco de volumen al cactus. Miren que el streamline está bajito por completo, lo que nos permite mover libremente el pincel. Vamos a seleccionar un tono más claro que el tono base del cactus para crearle una iluminación, una luz. Miren cómo cambia y cómo le da más profundidad a la figura. Entonces vamos a crear una nueva capa para la matera. Vamos a escoger el tono. Yo le quiero poner como un color cremita y vamos a repetir el mismo proceso. Usamos Dry Ink para el contorno. Y lo que vamos a hacer para que la línea curva nos quede igual, la de la izquierda a la derecha, vamos a crear una de las dos. Yo lo voy a hacer con la izquierda y luego la duplico y la volteo hacia la derecha para que me queden simétricas. Entonces ya voy a unir las dos líneas de los lados por la parte superior, por la parte inferior, para luego arrastrar el tono. Aquí va una cosita importante. Cuando quiero utilizar la función de arrastrar el tono, todas las líneas deben estar en la misma capa para que Procreate entienda todo como una sola figura y que todo está unido. Entonces para la base de la matera voy a hacer el mismo proceso, crear la línea de contorno y luego arrastrar el color. Recuerden que nos podemos meter a la opción para editar el color las veces que queramos, hasta quedar con el tono que nosotros queríamos o que nos imaginamos para cualquier figura. Aquí vamos a volver a hacer el proceso de las sombras. Seleccionamos el mismo pincel que utilizamos para las sombras del cactus. Eso es lo que yo hago normalmente. Siempre utilizo los mismos pinceles para las mismas cosas en las ilustraciones. Entonces cogemos un tono más oscuro y las sombras las hacemos del lado izquierdo.
Ahora volvemos a coger un tono un poquito más oscuro o más fuerte para hacer la segunda sombra. Aquí vamos a coger un tono más claro que el color base para hacer la luz. Entonces esta va en el lado derecho y en el lado superior. Aquí lo que estoy haciendo es que con un tono más oscuro vamos a hacer una sombra más pronunciada, más delgada, más definida, para crear como una línea de división entre la parte superior de la matera y su base. Vamos a realizar este mismo proceso con la flor del cactus. Entonces primero una línea de contornos que quede unida completamente, arrastramos el color base, nos vamos a escoger un tono más fuerte, más oscuro, para crear la misma sombra con el mismo pincel que hemos venido trabajando para las sombras, al lado izquierdo y tirando como hacia la parte inferior. Aquí estamos trabajando con color base, dos sombras y una luz. En toda la ilustración vamos a trabajar este mismo proceso. Aquí nos vamos para la capa del cactus y vamos a hundir la opción Select. Esta opción nos permite hacer una capa nueva, pero trabajar en la capa del cactus. Si me hago entender, no salirnos de la figura del cactus, eso es lo que nos permite. Entonces eso lo vamos a hacer en una capa nueva por si en algún momento queremos cambiar el color de otros elementos que no estén en la capa del cactus. Entonces vamos a escoger el tono más oscuro de las sombras y este mismo tono lo vamos a oscurecer un poco más para crear las líneas del cactus. Como les dije ahorita, esas líneas no tienen que ser perfectas, antes quedaría más bonito que no tuvieran como ningún control, por decirlo así. Acá lo que estoy haciendo es ajustando un poquito el tono de las cosas. Recuerden que esto lo podemos hacer cuando queramos y eso es lo bueno y los beneficios de trabajar todo en capas diferentes, porque al alterar el color de una cosa no te altera el color de todos los elementos. Aquí ya voy a crear los últimos detalles del cactus en una capa nueva utilizando un tono gris oscuro. Estoy haciendo aquí unas bolitas en la matera y con este mismo tono realicé los pistilos de la flor de arriba. Este proceso lo estoy haciendo con la misma función que les enseñé hace un momentico. Me paro en la capa de la matera, le hundo la opción Select, creo una nueva capa, le hundo la opción Pincel
arriba y eso me permite trabajar en el contorno de la capa de la matera, pero sin trabajar sobre la misma capa de la matera. Vamos a empezar a trabajar con el segundo cactus. Entonces el proceso es exactamente igual. Una nueva capa, el contorno de las líneas en un tono verde. Quiero hacer pues como los 3 cactus de unos tonos diferentes para que no me queden iguales. Entonces hago la línea completa, la uno y arrastro el color. Entro en la opción para cambiar el tono hasta acomodarme con el que me imagino o con el que más me gusta. Y empezamos nuevamente el mismo proceso de las sombras. Cogemos un tono más oscuro, el pincel de las sombras que hemos definido para nuestra ilustración y lo vamos difuminando del lado izquierdo inferior hacia la derecha. Si ven cómo va cambiando la forma y la figura cuando hacemos el proceso de las sombras, si no quedaría algo totalmente plano. Ya con una primera sombra se le da profundidad, con la segunda mucha más profundidad y ya con la luz termina dándole un contraste muy bonito para que quede la figura con un volumen. Nos vamos para la capa del cactus, opción Select, nueva capa, para crear las líneas un poco más oscuras que van a ser como las espinas del cactus. Me parece que queda tan hermoso cuando ya uno le pone estas lineecitas. Me encanta el resultado y se ve demasiado tierno. Ya que terminamos el segundo cactus, vamos a realizar la matera. Entonces lo mismo, vamos a escoger un tono que queramos y que nos guste que combine. Vamos a hacer la línea izquierda de la matera, la duplicamos, la giramos hacia la derecha que quede simétrica. Hacemos la línea superior, inferior y recordemos que como están en capas diferentes,
Hay que unirlas para que todo me quede unificado en una sola capa y podamos arrastrar el color. Aquí está la muestra de que yo no había unificado las capas, entonces por eso se me pinta todo con el tono, porque no están unificadas. Las unifico y ahora sí puedo hacer esa opción. Cuando queramos mover algo de posición o un poco más hacia arriba, hacia abajo, nos vamos para la opción de la flechita, obviamente pues sobre la capa que estamos trabajando, y ya lo empezamos a mover. Es muy sencillo. Las patitas de la matera las estoy trabajando en una segunda capa, o sea, en una capa diferente a la matera en general, porque le voy a hacer unos detallitos al final, entonces es mejor trabajarla independientes. Recuerden bloquear cada capa cuando se van a empezar a hacer el proceso de sombras y de luces, porque si no bloqueamos la capa, las pinceladas se nos van a salir de la forma y nos va a tocar repetir el proceso. Hasta elementos como las patitas también lleva lo mismo, sombras y luces. Para los detalles de esta matera quiero el mismo gris que utilicé en la matera anterior, entonces me paro sobre ese gris y lo selecciono y ahí mismo el cuentagotas de Procreate va a coger ese color. Para esta textura de esta matera voy a hacer unas líneas onduladas que me parece que le queda muy bonito porque quedan perpendiculares a las del cactus. Y a las patitas le voy a hacer unas líneas rectas que me parece que también le da mucha profundidad y mucho volumen y hace que se vean un poco más. Perdonen si de vez en cuando ven mi cabecita por ahí, pero hay veces se me olvida que estoy grabando y quiero pegarme mucho a la ilustración. Vamos a empezar a crear los grupos de cada cactus. Entonces, al grupo 1, es el cactus 1, voy a mover las capas hacia la derecha para seleccionar todas las que son del mismo grupo y le doy la opción agrupar. Esto es muy bueno para tener todo organizado y si en algún momento pues quiero como reorganizar o mover los objetos, es mucho más fácil ya tenerlo por grupos definidos.
Ya tenemos el cactus 1 listo, el segundo también está listo. Vamos a empezar el mismo proceso con el cactus número 3. Ya cuando nos aprendemos el proceso para la ilustración es muy fácil y ya se vuelve como algo muy mecánico y se disfruta demasiado. Recuerden que es delinear contornos, unirlos para poder arrastrar el color. De hecho, esa opción de arrastrar el color a mí me parece maravillosa. Yo la conocí ya muy tarde, por decirlo así, pero ya siempre la uso. Luego nos vamos con la primera sombra, segunda sombra, luz y detalles. Y ya saben que podemos ajustar el color 1001 vez si así lo queremos, hasta dar con el color ideal y con el que nos imaginamos. Entonces movemos la opción hacia la izquierda y hacia la derecha y ahí nos va mostrando diferentes opciones de color. Si a ustedes les van surgiendo preguntas, dudas, no saben cómo hacer algo, saben que pueden contar conmigo en cualquier momento. Pues esto es pregrabado, pero tienen mi acompañamiento todo el tiempo, entonces me pueden escribir por un comentario o por un mensaje directo o por el Instagram. Me dicen que están en Patreon y me pueden preguntar todo, que yo voy a estar ahí para ustedes. Y lo otro que quería decirles es que pueden ver este video y repetirlo las veces que sean necesarias. Esos son los beneficios de los videos pregrabados que quedan para ustedes para toda la vida. Otra cosita para recordar, acá estamos usando los mismos pinceles para cada cosa. Entonces para el contorno estamos usando uno en especial. Yo les mostré el que yo utilizo, pero ustedes pueden usar pues el que a ustedes les guste. Las sombras y las luces las estamos haciendo con el mismo. Y los detalles, que son las lineacitas o los punticos o las espinitas, las estamos haciendo con el mismo del contorno. Aquí, como esto tiene un bisel en la parte superior, esta materita, vamos a hacerle una sombrita muy delgadita para definir esa parte,
para mostrar que es como una parte que sobresale de la parte inferior de la matera. Cuando ya tengamos el cactus listo o tan siquiera las líneas de contorno, recordemos borrar el boceto que está debajo sobre el que estamos trabajando pues y guiándonos para que no nos vaya a quedar como un manchoncito que es el boceto por debajo. Entonces siempre eliminar estas capas de boceto. Las pueden borrar o las pueden apagar pues como con el chulito ahí del lado derecho, por si de pronto las necesitan para algo después, pero yo por lo general las elimino para que eso no me vaya a quedar pues como muy desorganizado en la zona de las capas, o porque algunas veces dependiendo del tamaño del lienzo nos da un número definido o limitado de capas, entonces algunas veces toca borrar algunas. Por lo tanto, los bocetos que no se van a necesitar a futuro son los que yo siempre elimino. Esta parte a mí me encanta y es empezar a ponerle color al fondo. Me gusta mucho porque ya le da como un toque diferente a la ilustración, un ambiente diferente, una temperatura diferente. Entonces vamos a arrastrar un tono hacia una capa nueva que va a ser el fondo. Yo le quise poner un amarillito, pero podemos ir variando y ponerle el que más nos guste. Entonces aquí podemos variarle el color, la saturación que nos mide qué tan fuerte es el tono o qué tan gris es el tono, y la luz o disminuir la luz, que esa opción nos llevaría al tono negro. Aquí lo que estoy haciendo es buscando un pincel que me dé la textura que estoy imaginándome. Me gusta, como les he dicho, no me gusta tanto como trabajar sobre colores planos, sino como darles textura. Esto me parece que cambia en lo absoluto una ilustración. Entonces aquí podemos ensayar, explorar y ser muy creativos. Lo que yo hago es cojo un pincel que me guste y lo mismo, me paro sobre el color base del fondo, lo llevo un poco a la derecha para ponerlo un poco más fuerte y paso el pincel creando un poco de textura. Y por último vamos a crear la última capa, que es la más importante de todas. Podemos utilizar el pincel de los contornos para hacer nuestra firma. Esta es mi firma que ya llevo pues poniendo hace muchos años, así que pónganla de ustedes, que esta parte es muy bonita como reconocimiento de que ustedes hicieron ese bonito trabajo. Y muchísimas gracias por acompañarme a dibujar estos cactus. Los llevo en el corazón.